Buenos días, muchachos. Cuéntenme cómo me están escuchando. Buenos días. Buenos días, muchachos. ¿Me están escuchando bien? Buenos días, profesor. Buenos días. Sí, profesor. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces es un gusto volverlos a escuchar, un gusto más volverlos a ver. Vamos a poner cámara un momento. Ruego me disculpen por esos 3, 4 minuticos de retraso. Entonces, uy, caramba, ahí está poniéndose oscuro. Entonces aquí le damos ingreso a otros compañeros. Un gran gusto, muchachos, volverlos a ver. Bueno, no sé, sabemos si este año continuamos con la misma dirección de grado. Todo depende de unas circunstancias que tenga que hacer el colegio en el corto tiempo, y ahí pues depende entonces si vamos a continuar. Sin embargo, andaré muy pendiente y especialmente con el proyecto que tienen con la UNAD para poderles colaborar con lo que necesiten al respecto. Por ahora continúo entonces con la asignatura de química, donde les sigo orientando en esa misma asignatura para poderles colaborar. Steven es unas gafas muy especiales. Entonces, bueno, muchachos. Entonces, una bienvenida, un saludo de bienvenida a todos. El objetivo fundamental es que nos vaya a ir muy bien en el desarrollo de las actividades que nosotros tengamos a bien en el transcurso y desarrollo de este año. Como de costumbre, muchachos, invitarlos al buen desarrollo de las actividades, al buen comportamiento. Buscar, eso sí, siempre, muchachos, que lo mismo que ocurrió el año pasado, un grado muy productivo, fuimos el mejor grado al final. Esperemos continuar de la misma manera, logrando los mismos resultados. Este año tienen un compromiso más, que es su examen de estado. Entonces, los invito a que saquen mucho provecho de los procesos de aprendizaje que están dirigiéndoles cada uno de sus docentes. Bien, entonces, el día de hoy, como de costumbre, voy a presentarles la guía. El proceso que se va a seguir este año va a ser muy similar al que hicimos el año pasado. Entonces, es algo muy simple. Hacemos una reunión semanal mientras dure esta temporada de contingencia, no sabemos cuánto dure. Entonces, hacemos una reunión semanal donde explicamos la guía, una primera parte de la guía. Posteriormente, entonces, se hace la presentación de una evaluación por formulario de Google. Esta evaluación se presenta casi siempre los días jueves. Entonces, ustedes saben que los días jueves, entonces, presentan su evaluación por formularios de Google. El año pasado tuvimos la experiencia que en esta evaluación no nos fue muy bien. Pero obviamente no a todos. Hubo estudiantes que les fue muy bien. En este grado les fue bien a la gran mayoría. Sin embargo, pues hubo en grados en los que este proceso de la evaluación por formulario de Google me tocó suprimir algunas porque pues los resultados fueron muy malos. Son 10 puntos que se les van a dar siempre en este tipo de evaluaciones. Perdón, son 10 punticos, ¿sí? O sea, cada puntico vale 5 para que en total vayan a tener 50 puntos. Bien, entonces, sin más preámbulo, porque ya sabemos que son los 40 minutitos corridos para poder visualizar la guía. Entonces, vamos inmediatamente a compartir la pantalla. Perdón, aquí voy a abrir primero vamos a abrir primero aquí la carpeta. Tengo entonces la guía grado 11. Bien. Entonces,
Vamos ahora sí, muchachos, a compartir la pantalla. Entonces, perfecto. Entonces, aquí entonces, muchachos, esta es la guía que igualmente en el Classroom pueden utilizar el mismo código. Ese código no lo cambié, el del año pasado. Entonces, para que ustedes puedan seguir teniendo acceso al desarrollo, no creo que algunos ya la pudieron visualizar. Entonces, pero cuéntenme, muchachos, ¿está viendo bien la guía? ¿Están viendo bien? ¿Están revisando? A ver, Sí, los... profesor, se está viendo bien. Señor. Ok, muy bien. Entonces, como de costumbre, muchachos, entonces aquí está el código, la clave, la room, donde ustedes la pueden visualizar para que puedan ingresar, descargar la guía y allá mismo subir las actividades. El curso tuvo un excelente comportamiento en la presentación de trabajos. El año pasado se presentaban los trabajos con la debida portada, con lo que se necesitaba, con los datos suficientes. Es decir, siempre la portada tiene que ir con el nombre completo del estudiante para que yo pueda rápidamente asignarle la calificación. Hay circunstancias en las cuales los estudiantes, por ejemplo, no colocaban, pero no sucedió en este curso, no colocaban el nombre, entonces suponían que pues por la cuenta de correo, hay veces no aparece el nombre ahí, porque hay veces utilizan la cuenta de correo de otra persona, entonces por eso no es fácil en ese caso poderlos ubicarles. Por eso recomiendo que realice en trabajo escrito una portada, y en esa portada entonces colocar el nombre completo y el grado. Igualmente el número de la guía, esta sería guía 1. Ahí, en la guía siempre califico dos competencias, es la competencia del saber y la competencia del hacer. El hacer es lo que más se califica aquí en la guía, muchachos. El saber, pues realmente lo calificamos de dos maneras, una parte de la guía, pero gran parte es la evaluación por el formulario de Google. Son evaluaciones de selección múltiple. Bueno, ¿qué es lo que vamos nosotros a presentar en esta primera parte de la guía? Pues bueno, muchachos, la química para el grado 11 tiene que ver con los compuestos orgánicos. Son compuestos más cotidianos que los que se visualizaron en la química de grado décimo. O sea, estos son sustancias que tú ves a diario, por ejemplo, la panela, el azúcar, todos los alimentos, todos esos son compuestos, los seres vivos, de los cuales están hechos las células, etcétera. Todos esos son materiales orgánicos. Es decir, que es una química más visible, un poquito más interesante. No tanto tiene que ver con la modelación matemática y estas cosas como tuvimos que hacerlo, utilizar ese recurso con la química de grado décimo, pero aquí no utilizamos ese recurso, es un poquito más química, por decirlo así. O sea, trabajamos un poco más lo que es esta ciencia desde el punto de vista interpretativo, lo que son las fórmulas, lo que son las reacciones químicas, un poco más de la parte de un análisis de sustancias un poco más visibles, es más fácil de reconocer, porque quien no ha visto, por ejemplo, la fermentación del azúcar en la producción de la chicha, la fermentación de las frutas cuando se están entonces dañándola, el cuajo de la leche, la elaboración del pan, la cocción de los alimentos, entonces son procesos un poquito más, como más cotidianos. Yo lo dividí en 4 bloques, así como está el IFEX, muchachos, la presentación de la química para grado 11. La primera es aspectos analíticos de sustancias puras. Cuando digo analíticos es qué le reconozco a una sustancia para identificarla de otras. Eso es lo que me estoy refiriendo. Las sustancias puras, como vimos el año pasado, son las que se pueden distinguir de otras por características muy especiales, entre esas las fórmulas. Y además que tienen una densidad definida, un punto de fusión, un punto de ebullición también propios. Estos son lo que son las sustancias puras. Y estas sustancias las reconocemos de otras gracias a las propiedades que tienen. De las sustancias puras que vamos a revisar aquí son sustancias puras orgánicas. Entonces, el estudiante debe reconocer sustancias de su cotidianidad orgánicas, que sean puras, y comprender su composición, estructura, tipo de sustancia y propiedades que las permitan distinguir de otras. Ahora, los aspectos físico-químicos de estas sustancias, estamos hablando de la transformación. ¿Cómo logramos hacer que estas sustancias
no solo las reconozcamos, sino que también nosotros cómo podemos, qué características las hacen propias, o sea, qué las hacen reaccionar con otras. Por ejemplo, todos sabemos en el caso que si dejamos la leche mucho tiempo, entonces se va a empezar a dañar debido al ataque de las bacterias y a la misma oxidación del aire, entonces empieza a tener algunas reacciones químicas especiales y si te das cuenta, eso es un aspecto físico-químico de los componentes de la leche. Entre esas tenemos la lactosa, que es una sustancia pura que está en la leche. Tenemos entonces, tenemos también las grasas que se hacen parte de la leche, bueno, y otras sustancias que ahí vimos reacciones. Entonces, aquí generalmente nosotros reconocemos a simple vista, esta es una de las características de la química de grado 11 que tenemos que aprender a utilizar, propiedades que se puedan hacer, nos permitan distinguir a simple vista, que nos permitan hacer una observación más detallada del por qué ocurre esto y para qué necesitamos todo esto que nos brinda la ciencia, pues específicamente para que nosotros podamos conocer más el mundo que tenemos a nuestro alrededor, podemos sacar un mejor provecho de él. En cuanto a los aspectos analíticos de mezclas, es muy poco lo que se estudia aquí en grado 11 de mezclas, pero es importante comprender que alimentos como por ejemplo la leche son mezclas de varias sustancias puras. Si estamos hablando de las células de los seres vivos, cuando tomamos un poco de tejido vivo, sea hígado de gallina, piel, etcétera, de gallina, debemos comprender que primero que todo este material está conformado por células y que las células tienen varias sustancias puras, es decir, que las células a su vez es una mezcla de muchas sustancias puras orgánicas y que para poderlas separar necesitamos conocer las propiedades químicas de cada una de estas sustancias y así logramos separarlas, por ejemplo. Y también de esa manera podemos comprender cómo se comportan los aspectos físico-químicos de las mezclas. Aquí pues, específicamente lo vamos a analizar es al comienzo del grado 11, porque vamos a ver lo que es unos temas muy fundamentales, como son el pH, grado de acidez y basicidad, lo que es la electroquímica, donde se está tratando sustancias mezcladas. Por ejemplo, si nosotros agregamos la sal en el agua, nos damos cuenta que la sal no conduce la corriente eléctrica, pero si la agregamos en el agua, ahí sí conduce la corriente eléctrica. Ese es un aspecto físico-químico de la mezcla agua con sal. Todo eso tenemos entonces que comprenderlo y vamos a sacarle especial provecho de aprendizaje. Bueno, en resumen, esta guía se debe trabajar con una bitácora, los pasos a seguir, primero que todo, asistir a la clase de Zoom. Bueno, el colegio está molestando mucho por la utilización del uniforme para la presentación de la cámara, porque dice que los profes se quejaron de que el año pasado había estudiantes que de pronto no atendían la clase con una presentación adecuada. Entonces, en este periodo les recomiendo, muchachos, entonces, tener presente esta parte. Bueno, ¿cómo vamos a dividir la guía? Primero, unas generalidades de la química de grado 11, preconceptos. Especialmente nosotros, la última que vimos el semestre pasado fue la termoquímica. Y vamos a hacer una repasito. O sea, yo aquí en la parte final de la guía lo que pongo es la guía última que vimos el año pasado, la termoquímica. Este es el repaso de la guía del año anterior. Entonces, temas propuestos por la química de 1º y actividades que generan la calificación, como siempre. Una exploración, cuando haces una preparación en el almuerzo, en donde se presentan reacciones exotérmicas y endotérmicas. Esto estoy hablando un poquito de la última guía del año pasado. Una reacción exotérmica es la que libera calor y una reacción endotérmica es la que absorbe calor. Si estás preparando el almuerzo, la reacción exotérmica es la que ocurre en la llama de la estufa, el fuego de la estufa. Mientras que la endotérmica son los alimentos propiamente absorbiendo ese calor para transformarse en nuevas sustancias. ¿Qué parte de la química de grado 10º fue la que más te gustó? ¿Por qué? Bueno, tienes que hacer una reflexión en esto. Me comentan en la siguiente reunión. Si tomas un pedazo de vidrio y uno de papel, ¿cuáles son las diferencias apreciables que observas? Por ejemplo, si tú colocas a la llama el vidrio y colocas a la llama el papel, ¿cuál de los dos va a encenderse, por decirlo así, o cuál de los dos va a producir llama también? Te das cuenta que fácilmente el papel y trata de ser más profundo en tus observaciones, no solamente describas, sino trata de decir el por qué.
Bueno, ¿por qué cree que los plásticos han sustituido casi por completo a los metales? Esta es una reflexión que les pido hacer, que prácticamente nos está ocurriendo lo que le pasó al rey Midas. El rey Midas deseó que todo se convirtiera en oro y hasta los alimentos se le convirtieron en oro y entonces eso fue fatal. Nos está sucediendo lo mismo. Siempre quisimos materiales livianos, resistentes, fuertes, pero prácticamente estamos utilizando este material suave, resistente, fuerte en todo y nos está sucediendo prácticamente lo que le ocurrió al rey Midas. Todo lo estamos convirtiendo en plástico, todo está siendo plástico y este material es de muy difícil reciclaje. Por lo tanto, los animales del mar están consumiendo estas finísimas partes de plástico y de alguna manera está llegando nuevamente a nosotros. O sea, nos está pasando lo del rey Midas, que el oro perdón, que los alimentos se le convirtieron en oro y qué hace si no puede comer. Igualmente nos está pasando, muchos de nuestros alimentos se están volviendo plástico porque está llegando en los alimentos que estamos consumiendo diario. Bueno, muchachos, luego tener un poco de paciencia a veces con el internet que nos juega algunas malas pasadas. Bueno, se han desarrollado medicinas nuevas, ponte a pensar hace 100 años, enfermedades que ocurrieron muchísimo tiempo atrás, las pandemias que pasaron en otros tiempos, cómo fueron tratadas, qué sucedió. Entonces, ahora cómo son tratadas y la rapidez con la cual se fabrica una vacuna en un año, significa entonces el avance entre esos de ciencias como la química. Bueno, ¿quién es el profesor de química? Ya lo conoces, aquí en la guía coloco lo que soy, lo que he hecho, mis estudios, hice una especialización en educación ambiental, una maestría en enseñanza de las ciencias. Este es el correo del colegio. Ruego utilizarlos en momentos especiales. Los trabajos todos, por favor, enviarlos por el Claro. ¿Cuánto tiempo llevo en el colegio IT? 12 años. Clases, bueno, aquí está cómo vamos a hacer las clases por semana, los trabajos, cómo los vamos a presentar, cómo nos comunicamos, ya sabemos, cómo se generan las calificaciones, ya saben exactamente lo mismo que el año pasado, las guías que se recogen cada 15 días de manera individual, se recogen 4 guías por periodo, aquí yo puse que es un 70 y no es un 70, las guías hacen un 40, porque el otro es lo que tiene que ver con el hacer, y con el, perdón, con el saber y el ser, que son las evaluaciones por Google, y lo que es la nota de el ser. Bueno, ¿qué temas revisamos en grado undécimo? Discúlpenme aquí que me quedo grado décimo y es grado undécimo. Entonces, la química de grado undécimo, mire, otra vez, me parecía que estará en función de los compuestos orgánicos. Mediante esta base se comprenderá la sustancia pura y las mezclas en 4 bloques de conocimiento que ya se han colocado en los temas. Así. La definición de química y la organización para su estudio, un repaso de termoquímica, aspectos físico-químicos de mezclas, esto es lo que vamos nosotros aquí a visualizar. La electroquímica, muchachos, que nosotros la vamos a mirar en la segunda parte, es decir, después de esta guía, la siguiente química se verá lo que son las pilas, cómo se genera la corriente eléctrica en las pilas del radio, las del celular, que no son más que procesos químicos. Ahí entendemos que es una celda galvánica y que es una celda electroquímica, problemas de lubricación y algunos electrorecubrimientos. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado hablar de lo que son los galvanizados, los zincados, etcétera, el famoso baño de oro, la electroplata, son como unos recubrimientos en otros metales. El equilibrio químico es un tema de poquito de un poquito más complejo aquí en primer periodo. No será la siguiente guía, la constante de equilibrio, hablando de lo que es la tercera guía, la ley de Le Chatelier, problemas. También se ve en esta parte del equilibrio iónico. El equilibrio iónico para mirar lo que son los ácidos y qué son las bases, qué es pH y qué es pOH, la constante de acidez y basicidad y bastantes problemas de aplicación. Eso sería la siguiente guía. Y después, ya en segundo periodo, veremos qué son las sustancias orgánicas. Diferencia entre química orgánica e inorgánica, características de los compuestos orgánicos, qué es la hibridación del carbón, del átomo de carbón, cómo se comporta, cómo
para poder generar los compuestos orgánicos y las diferentes estructuras que forman los tipos de compuestos orgánicos, cuáles son los tipos de compuestos orgánicos y la nomenclatura, cómo los nombramos, las reacciones químicas orgánicas, unas bases fundamentales de las reacciones químicas como estabilidad de radicales libres, estabilidad de iones, tipos de reacciones químicas orgánicas y cómo ocurre el mecanismo de la reacción, y aspectos físico-químicos de las sustancias puras. Vamos a empezar a ver los compuestos orgánicos como son los hidrocarburos saturados e insaturados, los aromáticos, los ácidos carboxílicos, los derivados de grupos carboxílicos. Estas sustancias como, parece que les hablara como en mandarín, pero realmente no es tan complejo. Por ejemplo, los hidrocarburos tenemos la gasolina, también tenemos el gas metano que nos llega por tubería. En cuanto a los aromáticos, pues tenemos algunos compuestos que no son, pero que sí están presentes en casi todo lo que vemos. Estos son los más abundantes. Le llamamos aromáticos porque al aislarlos, porque la mayoría de los compuestos son, perdón, la mayoría de lo que vemos de los materiales que vemos a nuestro alrededor son mezclas. Entonces, si aislamos los componentes y aislamos, por ejemplo, de la madera, todos los componentes que tiene, entonces, dentro de los aromáticos, dentro de la madera encontramos los aromáticos, su característica, el olor a hierbas aromáticas, pero puros son muy tóxicos. Los ácidos carboxílicos, la mayoría grasas. Entre los ácidos carboxílicos, nosotros tenemos unos muy importantes, como es el ácido cítrico, que es el de limón. Ese no es una grasa, pero los ácidos carboxílicos, que su molécula tiene muchos carbones, entonces estamos hablando de grasitas. Entonces ahí tenemos el aceite de cocina y muchos otros. Derivados del grupo carboxílico, son muchísimos, entonces tenemos los que le dan sabores a las frutas, aromas, etc. En el grupo carbonilo tenemos los que son de sabor dulce, entre esos tenemos la glucosa, la sacarosa, que es el azúcar de caña. Entonces en este grupo carbonilo tenemos los aldehídos y las cetonas. Entonces, del grupo hidroxilo, los alcoholes, tan común el alcohol, ahorita en época de pandemia, porque lo utilizamos mucho para el lavado de manos. Y el grupo oxirilo, no muy común en nuestra cotidianidad, pero es importante. Grupo amino, aquí sí está componentes de las vitaminas, que son las aminas, los grupos peroxidrilos y otros más que alcanzamos a ver ahí. Todo esto sería gran parte de segundo y tercer periodo. En el cuarto periodo vamos a ver macromoléculas, lo que es la bioquímica, lo que son la ciencia de la vida, las biomoléculas como son los polímeros, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, que ya los vieron ustedes en biología, las hormonas y las vitaminas. Si se alcanza, se verá algo de metabolismo, que son rutas metabólicas, un proceso de las rutas metabólicas como la glucólisis y el ciclo de Krebs. Esos son los temas divididos y aquí encontramos en este mapita conceptual que yo les coloco en esta guía, todo lo que son los temas de la química de grado 11, muchachos, para que lo revisen con calma. Miren lo importante de los temas que vamos a revisar, cuánta riqueza de aprendizaje vamos nosotros a comprender acá. Y con la ayuda del profesor vamos a hacer que esta química sea muy divertida y muy interesante para nosotros. Bueno, para que lo revisen. Entonces, dentro de la guía, muchachos, entonces de los preconceptos, la termoquímica. Pero esto es prácticamente una guía que nosotros trabajamos el semestre pasado. Entonces, en esta guía, ¿qué pretendo? Que vuelvas y revises los conceptos de energía, los conceptos de cómo definir la energía. Pues en la siguiente semana podemos hacer un repasito nuevamente de lo que es lo que es la termoquímica y todo lo que nosotros necesitamos para poderla entender. Entonces, ¿qué es la energía? Y en especial lo que es la energía química, la energía porque realmente, ¿qué es la vida? La vida es un equilibrio de materiales que ingresan y salen a una unidad que se llama ser vivo, y ese equilibrio genera lo más importante, porque esos materiales que ingresan a nuestro cuerpo tienen que ser transformados, lo que es el alimento, lo que es el aire, tienen que ser transformados en energía útil, y eso se hace mediante el metabolismo. Entonces la energía de la vida, la bioenergía, es muy importante.
comprenderlo y comprender estos conceptos. Entonces la energía causa movimientos como energía mecánica, y también la causa transformación como la energía química. La energía química es la que produce transformación de las sustancias de unas en otras. La energía permanece constante en el planeta, ingresa por el Sol. Esto está en la guía anterior, pero aquí se lo vuelvo a colocar. ¿Cuáles son las fuentes de energía? Pues las fuentes de energía, especialmente nosotros, por ejemplo, utilizamos el carbón. Entonces, la energía que necesitamos para vivir la obtenemos aquí, quedó mal redactado, de los alimentos que consumimos. O sea, esos alimentos lo que son es combustible. Nosotros, entonces, nosotros lo que hacemos es tomar el alimento y degradarlo mediante la digestión y de ahí separar los componentes, como es una mezcla, y de esas mezclas luego reducirlas a sustancias más simples que son absorbidas por las células y ahí en las células entonces son transformadas en energía vital. Entonces, la principal fuente de energía que nosotros tenemos es una energía aprovechable. Obviamente, el proceso mediante el cual nosotros tomamos la energía de los alimentos y los convertimos en energía y lo convertimos en materiales propios que utiliza nuestro cuerpo, se llama metabolismo, que se divide en catabolismo y anabolismo. Entonces, para que ustedes lo revisen, ahí está en la guía anterior, algunos ejemplitos que trabajamos en los seres vivos. Por ejemplo, lo que vemos es la energía vital del Sol, cómo el Sol da la energía suficiente para convertirla para convertir el dióxido de carbono y el agua, convertirla en glucosa, generar las plantas, por fotosíntesis genera y se producen, las plantas producen su material, luego la madera, materia orgánica, combustión, mire cómo todo regresa. Entonces, todo esto lo tenemos, aquí está explicado ese gráfico anterior para que ustedes lo puedan revisar. Las principales fuentes de energía que ustedes pueden encontrar. Entonces, como puedes ver, la energía, su origen, renovables, no renovables, para que ustedes lo revisen en esta guía. Los tipos de energía, mecánica, lumínica, qué es la energía química, las magnitudes que utilizamos en energía, lo que es la caloría, que es una caloría es 4,18 julios, una kilocaloría, 1000 calorías, que es el calor específico, que ahora hemos visto en dos temas el año pasado, tanto en el tema de termoquímica como en el tema de transformación de la materia. El calor es directamente proporcional a la masa por el cambio de temperatura, y ahí lo tendríamos nosotros en esta parte, esta ecuación. Cada sustancia tiene específicamente su calor específico, como nosotros vemos acá, el agua, bronce, el aluminio. ¿Qué significa el calor específico? Pues la cantidad de calor para que una sustancia aumente su temperatura. Como te das cuenta, por ejemplo, aquí en este cuadrito, el agua gasta mucho más calor para subir su temperatura que cualquier otra sustancia. Por eso el agua es un refrigerante. Es decir, nosotros enfriamos la mayoría de las cosas con agua. Tú ves, por ejemplo, el motor del carro tiene un refrigerante, ese refrigerante es agua, y te das cuenta entonces que gasta mucho calor. Y eso lo explicamos muy fácil. Cuando, por ejemplo, en Casanare, que hace tanto calor, ¿por qué nos gusta tanto ir al río para refrescarnos? Porque la temperatura del agua está más baja que el resto de la temperatura del ambiente. Bueno, entonces aquí viene un ejercicio que, bueno, lo podemos revisar. Dice ahí el calor necesario para calentar 600 gramos de cobre desde 600 hasta 120. Entonces, varias cositas. Si tú tomas aquí la fórmula, ¿cómo calculas ese calor? Constante, que la tenemos en la tabla, la masa por el cambio de temperatura. Entonces, simplemente la constante, como estamos hablando de cobre, vamos a mirar la tabla aquí atrás. Vamos a mirar la tabla, el cobre, lo encontramos, lo tomamos en calorías, grados centígrados, tiene un calor específico de 0.092 y es el que utilizamos acá. ¿Ya? La masa
nos la da el problema, 600 gramos, ahí está, 600 gramos, ¿no? Entonces, y el cambio de temperatura, muchachos, pues va ¿de dónde? Desde 20 hasta 120. Desde 20 hasta 120, ¿qué rango de temperatura hay? Pues 100 grados. Entonces, al hacer la resta, de 20 a 120 y 100, entonces ya tenemos todo. Tenemos la constante 0.092, ahí la colocamos toda. ¿Listo? La masa, 600 gramos. Y la temperatura, 100 grados centígrados. Ahí está. Al hacer nuestra multiplicación, mando aquí el lapicito que a veces se nos pone lento. Entonces, si nosotros tenemos gramos, se cancela aquí con gramos, grados centígrados, se cancela con grados centígrados, y el dato nos queda en calorías. Multiplicamos 0.092 por 600 por 100, y eso nos da la cantidad de calor necesaria para calentar el cobre desde 20 hasta 120. Como pueden ver, eso es un problemita que nosotros trabajamos el año pasado. Entonces, para que ustedes lo puedan revisar, hay muchas energías, muchas formas o muchos nombres que se les da a las energías. Por ejemplo, hay una energía muy importante llamada entalpía. Esa energía es la cantidad de energía que tiene una sustancia por ser lo que es. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, que si quemas carbón, produce mucho más calor que si quemas de pronto madera? Entonces, eso lo puedes comprender, y nos dice que entonces el carbón tiene más contenido calórico que la madera. De hecho, también, por ejemplo, la gasolina tiene más contenido calórico que la mayoría de sustancias, y eso se debe a que cada sustancia maneja una cantidad de energía que le permite mantener sus átomos unidos. Esta cantidad de energía se llama, desde luego, entalpía. Entonces, la entalpía, esta cantidad de energía que tiene cada sustancia, no la podemos medir directamente. Pero entonces, podemos básicamente calcular en cuánto cambia. Cuando una sustancia se transforma en otra, podemos mirar en cuánto cambió la energía. Un ejemplo, las sustancias endotérmicas, las reacciones endotérmicas son aquellas en las cuales la transformación ocurre porque va de poca energía a mucha energía, es decir, hay que agregarle energía para obtener las sustancias. Es decir, las sustancias que se producen tienen mayor energía que las sustancias que habían inicialmente. Entonces, todo esto se estudió el año pasado. Yo lo explico aquí con una gráfica muy sencilla. En el caso de las reacciones, por ejemplo, estamos mirando aquí lo que es una reacción endotérmica. Los reactivos tienen más, exotérmica, los reactivos tienen más energía que los productos, ¿lo ven? Están más arriba, por lo tanto van de más energía a menor energía. Y para ver la transformación se libera la energía, y aquí ocurre una entalpía negativa porque pierde energía con el medio. Cuando vamos de poca energía a mucha energía, necesitamos agregarle energía para que ocurra la reacción. Estamos hablando de un proceso endotérmico, o sea, necesitamos, como en la cocina, agregar energía para que suceda. Aquí tenemos en esta tablita, muchachos, una cantidad de sustancias con su respectiva entalpía a temperatura ambiente, o sea, cuánta energía tenemos que agregar para poder producir estas sustancias a través de reacciones químicas. Entonces, cada sustancia pura que tú ves ahí tiene su respectiva entalpía de formación. Entonces, aquí tenemos algunos ejercicios: dice hallar el calor de reacción y verificar si es endotérmica o exotérmica. En este primer ejemplo, que está el metano quemándose, nos siguen produciendo dióxido de carbono y agua. Lo primero que tienes que hacer es balancear la ecuación, un proceso que tú ya conoces, y simplemente entonces, como te das cuenta, ¿qué necesitamos? Pues aquí hay aquí hay 4 hidrógenos. Para balancearlo allá pongo este 2, como tú lo ves acá. Ahora tengo al lado derecho 2 y 2, 4 oxígenos, pongo este 2 acá y listo. Luego las entalpías de formación con los datos, con las entalpías de cada uno. Mire, la del metano, la busco en la tablita, me da negativa. La del oxígeno, bueno, si ustedes recuerdan, una sustancia, un elemento sin combinar,
tiene una entalpía de 0. El dióxido de carbono, por ejemplo, tiene una entalpía de información negativa, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, estas entalpías, ¿de dónde las obtenemos? De la tablita anterior, que yo les presenté. Ahí está, esta tablita anterior. Ahí, y colocamos una listica de los componentes de la reacción con sus respectivas entalpías. No olvidar que si está un elemento solo sin combinar, su entalpía es 0. Entonces está que la entalpía de reacciones tienes la sumatoria de entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Y la sumatoria de entalpía de los productos es, evidentemente, los productos, ¿quiénes son? Dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono más el agua, pero tienes que tener en cuenta que el agua tiene un 2 ahí al balancear la ecuación, por eso lo multiplicas, para el agua lo multiplicas por ese 2. Tú lo vas a ver acá, los productos, date cuenta que entonces 2 veces la entalpía y nos va a dar exactamente, al sumarlo nos da este valor, y luego los reactivos, como el oxígeno es 0, entonces habían 2 oxígenos según la reacción, pero 2 por 0, 0, entonces ahí está 0. Mientras que la entalpía de la otra sustancia, de los reactivos, que es el metano, esa sí está. Y al sumarlo nos da este resultado. El asunto es muy fácil, luego restamos productos menos reactivos y nos va a dar, si no te das cuenta, nos dio negativa, significa que es una reacción exotérmica. ¿Listo, muchachos? Bueno, estos criterios de vayanlo revisando, qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Primero que todo, yo les pido una revisión de los temas de 11, lo que yo les solicito. Quiero hacer algo de termoquímica, pero muy fácil. Date cuenta que lo que pregunto es muy sencillo. La otra clasecita ampliamos un poco más esto. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, antes de nada, pues voy a tomar la evidencia del pantallazo de ¿qué? La evidencia de la asistencia. Entonces, aquí coloco parte de la asistencia. Entonces, bien. Y nuevamente, muchachos, los felicito porque el año pasado fuimos el mejor grado. Entonces, siguiendo invitando, muchachos, para que este año continúen con esa misma disposición y esfuerzo, con el único objetivo de que logren objetivos claros, que logren que las cosas salgan muy bien en este año que estamos nosotros cursando. No demoren, no, me faltan todavía 2 minuticos. Y no olviden que continuamos con el mismo proyecto que venimos desarrollando con la universidad. Les solicito, por favor, es un beneficio para ustedes muy grande. Creo que ya la profe encargada del proyecto ya les habló. Entonces, para que ustedes puedan seguir participando y sacar, porque van a tener un certificado de participación, van a tener muchas cosas buenas ahí. Entonces, los invito a que sigan participando en esto. Bueno, voy a... entonces, muchachos, yo los invito a continuar con esa misma disposición, con ese mismo esfuerzo. Este año la química es más divertida, más interesante. Esta primera parte es la única que se parece mucho a la química de grado 10º, pero las otras son mucho más fáciles. Entonces los invito a que participen, a que saquen un provecho de las clases y como siempre siguen siendo los estudiantes excelentes que fueron el año pasado. Entonces, no sé si alguien, bueno, ya se va a cortar. Entonces yo aquí puse mi cámara para que nos podamos visualizar, para que nos podamos ver. Entonces los invito, muchachos, a continuar de esa misma manera y un gran abrazo. Entonces, hasta la siguiente semana. No olviden que ahora semanita les pongo la evaluación de formularios de Google. Esta semana no, porque estamos iniciando. Bueno, muchachos, muchos éxitos. Entonces, y nos esperamos viendo la siguiente semana. Ya saben que cualquier cosita me pueden preguntar por el chat. Bueno, muchachos, chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bueno, Hasta luego, profe. éxitos. Éxitos. No, profe. Bueno.